Hola, me llamo Mayber Villamar y soy del grupo 5, el cual está conformado por Darla Gordillo, Nicole Granja, Diana Guayamabe, Ana Jama y Kareli Macías. Egipto, Moisés y el Éxodo. En el siglo XIV a.C., una hambruna azotó Canaán, de ahí que algunas tribus descendientes de Abraham a Egipto, donde recibidos con el paso de los siglos, los israelitas sufrieron sometidos a duros trabajos para el faraón. Hacia el siglo XIII, una rebelión por Moisés de las tribus de Leví logró que el pueblo hebreo saliera de Egipto. El nacimiento de una nueva nación. Moisés nunca entró a Canaán, murió antes de que las 12 tribus, concluidas por Josué, conquistaron la tierra prometida a Abraham, y su descendencia transcurría el siglo XIV a.C. El reino de Israel, con capital en Samaria, fue conformado por 10 tribus del norte y centro de Israel, por lo que era más extenso y poderoso. Se caracterizó por una mayor apertura cultural. Los soberanos inclusive llegaron a casarse con princesas extranjeras y admitir nuevas creencias religiosas. El reino de Judá estaba comprendido por las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, que permanecieron fieles a línea sucesora de Salomón. Conservaron como capital Jerusalén y conservaron y desarrollaron la tradición bíblica monoteísta. En el contexto, la disputa entre 2 reinos surgieron los profetas, hombres humildes y oradores populares que visitaban las tribus predicando y defendiendo el cumplimiento de los 10 mandamientos y anunciando castigos para quienes los incumplían. A partir de este proceso empezó a distinguirse entre realistas los reinos del norte y judíos los reinos del sur. Estos últimos más observantes de las enseñanzas de Moisés. Los principios profetas fueron: Isaías vivió en Judá y difundió el sentimiento religioso, profetizó la ruina de Samaria y Jerusalén. Jeremías predicó la unicidad y la universalidad del nombre bíblico de Dios, haciendo de la religión la base de la nacionalidad judía independientemente de la política. Son famosas sus lamentaciones. Jeremías profetizó las caídas de Jerusalén en manos de Babilonia. Ezequiel, ya una vez llevado a cabo el cautiverio en Babilonia, predicó la fe en Dios para que el pueblo de Israel retornara a su tierra. Diáspora del pueblo judío. La primera diáspora del pueblo judío fue en el año 721 a.C. Israel fue conquistado por los asirios. Esto obligó a los habitantes a exiliarse en Nínive. Judá mantuvo su independencia hasta que en el año 587 a.C. Nabucodonosor II la sometió y obligó al cautiverio en Babilonia, al rey y a la clase política y religiosa judía. Además del impacto político sobre Israel y Judá, desde el punto de vista religioso, la diáspora ocasionó el surgimiento de facciones en la religión. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma, condenaban la superstición y aplicaban estrictamente la ley mosaica. Los saduceos negaban la inmortalidad del alma y predicaban el goce terrenal. También defendían la ley de Moisés. Los esenios eran pequeños grupos entregados a la contemplación y ascetismo. La primera diáspora judía de que se tiene noticia es la que se produjo con el exilio del pueblo judío en Babilonia entre el año
586 a.C. y 537 a.C. Esto condujo al exterminio de millones de judíos. Vuelta a Judá y reconstrucción del templo. En el año 536 a.C., Sirio el Grande de Persia conquistó Babilonia y permitió a los exiliados volver a Judá. Nehemías, un importante funcionario persa, y Esdras, un sacerdote, lideraron la reconstrucción del templo edificado por Salomón, así como los muros de Jerusalén. Se estableció la prohibición de los matrimonios mixtos, la fidelidad a la Torá y el gobierno del sumo sacerdote, que según la tradición debía ser descendiente de Aarón y hermano de Moisés. El sumo sacerdote ejercía una especie de teocracia y a la vez era líder político e inclusive para relacionarse con el resto de los pueblos. La primera diáspora del pueblo judío fue de Damasco, Samaria, el reino de Israel, deportación 721 a.C., Nínive. Jerusalén, reino de Judá, deportación 587 a.C., Babilonia. Dominio helenístico romano y segunda diáspora. El ejército persa de Darío III cayó en el año 333 a.C. ante las fuerzas de Alejandro Magno. Así inició el periodo de dominio heleno sobre Judea a través de sus gobernantes egipcios, etapa en que fue destruido el templo de Jerusalén. Durante este tiempo fueron frecuentes las revueltas de judíos ante la pretensión de los griegos de imponer el politeísmo pagano. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Saria y lo convirtió en una provincia romana, y para asegurarse del área se dirigió a Judea y a Galilea, donde estableció un reino independiente pero sujeto a la autoridad romana. De esta etapa, dada la segunda reconstrucción y ampliación del templo de Jerusalén, obra de Herodes el Grande, rey de Judea, para el año 39 a.C. Edad Media. Durante esta época, los judíos debían convertirse al cristianismo. No se construyeron nuevas sinagogas hasta el siglo V y VI. Con la expansión árabe en el siglo VII, Palestina quedó bajo el dominio musulmán. Pero a pesar de ser considerados infieles y ciudadanos de segunda, los pocos judíos que quedaron en Palestina no sufrieron persecuciones y gozaron de libertad. Con la conquista otomana de Bizancio en 1453, Palestina quedó bajo el dominio turco, donde los judíos de Europa encontraron refugio y prosperidad. En el mandato británico, tras ser vencido en la Primera Guerra Mundial, el territorio del Imperio Otomano fue repartido entre los vencedores. Inglaterra se hizo el control de Palestina a través de la figura del mandato británico desde 1917 hasta 1948. Durante la guerra, para ganarse apoyo internacional, los británicos prometieron a los árabes que tendrían todos los territorios del Oriente. A finales del siglo XIX y principios del XX, en Palestina vivían unas 550.000 personas y el 82% eran árabes musulmanes, el 12% eran árabes cristianos, los judíos no llegaban al 5%, todos convivieron en paz durante las últimas décadas.